Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a ver un resumen sobre el capítulo de la oxidación biológica. La oxidación biológica comprende sobre todo las reacciones de oxidación, reducción que ocurren en el cuerpo y también explica el mecanismo de estas reacciones mediante el uso de enzimas conocidas como oxidorreductasas. Además, dentro de ellas, hablamos de la importancia del citocromo P450. Este tema es muy importante para el entendimiento de muchísimas rutas metabólicas, pero también de la farmacología que implica. ¿Ok? Entonces, aprendamos un poco de medicina. Entonces, lo primero que tenemos que ver en el capítulo de oxidación biológica, como les estoy comentando, es entender el concepto de oxidación y reducción. Cuando una molécula pierde o dona electrones, estamos hablando de una oxidación. Una molécula se está oxidando. Mientras que por el contrario, si una molécula gana o recibe electrones, estamos hablando de una reducción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estas dos reacciones siempre están acopladas una con la otra. Pues para que una molécula se oxide, tiene que haber otra que se reduzca. Para que una molécula pierda electrones, tiene que haber otra que le esté recibiendo. Ahora, nosotros generalmente graficamos bioquímicamente a las moléculas reducidas de esta manera y en su forma oxidada de esta manera. Antes de avanzar, es importante entender que cuando hablamos del movimiento de electrones de una molécula a otra, los electrones no se mueven solos, también van acompañados por sus respectivos protones. Por eso esta es la forma en la que nosotros representamos a una molécula que está reducida. Si esta molécula reducida pierde electrones, es decir, se oxida, nos da su forma oxidada. Y si esta forma oxidada gana electrones, es decir, se reduce, nos da la forma reducida. ¿Ok? Otro concepto que solamente vamos a ver de manera superficial es el concepto de potencial redox. Ya en el capítulo del ATP habíamos comentado nosotros sobre el delta G0', que era el cambio estándar de energía libre en un medio estándar. Esto nos permitía saber si una reacción era endergónica o exergónica, es decir, si necesitaba o daba energía. Un equivalente en términos de oxidación y reducción es el potencial redox, pues nos permite ver a un pH de 7.0 si es que las reacciones o moléculas están más propensas a dar o recibir electrones. Solamente hasta ahí para no ahondar más. Algunos valores importantes son, por ejemplo, el hidrógeno y su forma reducida, cuyo valor es de menos 0.42 voltios, el NAD, del que vamos a hablar bastante, y su forma reducida, cuyo potencial es de menos 0.32 voltios, y el oxígeno con la forma reducida, que es el agua, que tiene más 0.82 voltios de potencial. Cuando veamos cadena transportadora, ahí recordamos estos valores porque nos dicen que el flujo de electrones de un NAD hasta finalmente el oxígeno, en general tiene un potencial de 1.1 voltios, ¿sí? La diferencia de ambos. Solamente hasta ahí para que tengan algunos valores en conocimiento, porque en realidad lo que más nos importa y en lo que más vamos a hablar es el concepto de las enzimas. En el cuerpo existen 6 tipos de enzimas y para este capítulo el que nos importa es el tipo de las enzimas oxidorreductasas. Ahora, las enzimas oxidorreductasas, como su nombre lo dice, son aquellas que median las reacciones de tipo oxidación y reducción. Y en general existen 4 tipos de enzimas oxidorreductasas. Y lo vamos a poner en esta tabla de 2×2. Tenemos en primer lugar a las enzimas oxidasas. Las oxidasas son enzimas que trabajan acoplando electrones a una molécula de oxígeno. Eso es lo que hace una oxidasa. En segundo lugar tenemos a las deshidrogenasas. Las deshidrogenasas, por su lado, de lo que se encargan es de transportar electrones de una molécula hacia la otra, en el transporte de electrones. Ahora, en tercer lugar vamos a hablar, pero esto ya para la parte 2, de las hidroperoxidasas, que como su nombre lo indica, trabajan con peróxido de hidrógeno y otras especies reactivas del oxígeno. En inglés, Reactive Oxygen Species, ya que estas moléculas son muy tóxicas para los lípidos de la membrana. Estas enzimas las degradan. Y el cuarto tipo serían las oxigenasas.
Ok, no confundir oxigenasa con oxidasa. Las oxigenasas, en cambio, median reacciones de tipo de inserción de un oxígeno hacia algún sustrato. Ok, vamos a desarrollar al detalle cada una de ellas, pero esta es la visión general de los 4 tipos de enzimas oxidorreductasas. Empezamos entonces con las oxidasas. Las oxidasas, como les decía, se encargan de acoplar electrones a una molécula de oxígeno, o sea, reducen el oxígeno, y lo hacen mediante 2 tipos de reacciones. Pueden reducir al oxígeno hacia agua o pueden reducir al oxígeno hacia peróxido de hidrógeno. Como les estoy diciendo, las reacciones de oxidorreducción siempre se acoplan. Para que una molécula, como en este caso es el oxígeno, se reduzca, tiene que haber otra, que es la molécula A, que se está oxidando. Entonces, nosotros podemos graficar, y esto lo voy a hacer en varias reacciones, los electrones que están acá están pasando para este lado, ¿no? Los electrones que están acá están pasando para este lado. Algunos me dirán, hey, ¿por qué estás poniendo media molécula de oxígeno? Esto lo vamos a explicar en lo que es cadena transportadora de electrones. Ahí tiene sentido. Entonces, justamente ya les estoy dando como un adelanto. Porque dentro de las oxidasas vamos a mencionar a 2, que son la citocromo, vamos a poner más grande, citocromo oxidasa, acá estamos introduciendo el término de los citocromos, y las flavoproteínas. Ok, miren, los citocromos, en primer lugar, son hemoproteínas, es decir, que trabajan con el grupo prostético hemo, o sea, hierro, el mismo grupo que se usa en la hemoglobina y mioglobina. Además, los citocromos como enzimas pueden ser de distintas naturalezas. Pueden ser oxidasas, deshidrogenasas, oxigenasas, ¿ok? Y vamos a ver los citocromos en cada uno de estos grupos. En este caso, la citocromo que tiene una naturaleza oxidasa justamente se denomina citocromo oxidasa. Este tipo en específico de citocromo trabaja con 2 grupos prostéticos, con un MA y un MA3. Entonces, otra forma de conocerlo es como el citocromo AA3. Cada uno de estos M que les estoy hablando trabaja con hierro, como les estoy diciendo. Y el hierro va variando de un estado férrico ferroso, dependiendo de si está unido o no a electrones. Y además, en este caso, los M de la citocromo oxidasa también trabajan con cobre. Entonces, en unas enzimas citocromo oxidasa habrán, como hay 2 M, 2 veces hierro y 2 veces cobre. Esto lo voy a graficar al detalle en el capítulo 13, ¿ok? Solamente quédense con este concepto. ¿Y de qué es el capítulo 13? De la cadena transportadora de electrones. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto, miren, vamos a mencionar 2 cosas importantes del citocromo. En primer lugar, como les estoy comentando, el citocromo trabaja con el grupo prostético hemo. Vamos a hacer un dibujo rápido acá para que recuerden cómo es el hemo. Recuerdan que está con un núcleo de hierro que está unido a 4 anillos pirrólicos y sus enlaces. De esta manera, ¿ok? Vamos a detallar todo ello en el capítulo de hemoglobina y mioglobina. Pero este es el grupo hemo, y como les digo, este citocromo tiene 2. Y el siguiente dato importante es que es parte de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es la cadena transportadora? En términos sencillos, porque esto se expande más en el siguiente capítulo, son un grupo de complejos que están acoplados a la membrana mitocondrial interna. En la mitocondria, la membrana interna es esta de acá. Y es acá donde están estos complejos, que son complejos 1, 2, 3, 4. Lo vamos a ver después. Lo que hacen estas cadenas, y por eso se llama transportadora de electrones, es mover electrones desde una sustancia. En este caso podemos trabajar con el NAD en su forma reducida. Ok, está un poco confuso acá. El NAD en su forma reducida, que al oxidarse deja sus electrones, ¿ok? Y los electrones que está dejando van a pasar de complejo en complejo con el objetivo de generar una gradiente de protones, solamente de manera superficial. Esta gradiente después se usa para sintetizar ATP, como veíamos en el capítulo 11 de ATP, y lo vamos a ver en el 13 a más detalle. Ese proceso se llama la fosforilación oxidativa. Y por último, el electrón que ha llegado a este complejo, que es el complejo 4, el complejo 4 trabaja con la citocromo oxidasa, que como buena oxidasa acopla un electrón a un oxígeno para reducirlo a agua. Entonces, la citocromo oxidasa pertenece a la cadena transportadora de electrones, donde acopla un electrón, el electrón que ha pasado o los electrones que están pasando para reducir el oxígeno hacia agua. ¿Sí? Esta es la importancia de la citocromo oxidasa.
Después, bueno, vamos a mover todo esto un poco para tener espacio. Después vamos a hablar de lo que son las flavoproteínas. Las flavoproteínas trabajan con otro tipo de grupos prostéticos, que son los derivados de la flavina. ¿Cuáles son? Son muy populares entre las reacciones metabólicas. Tenemos el FMN, que significa flavin mononucleótido, y el FAD, que es flavin adenin dinucleótido. ¿Qué es la flavina? La flavina o riboflavina es una vitamina, ¿ok? La estructura de ambos grupos prostéticos lo vamos a ver al detalle en el capítulo de vitaminas, justamente porque derivan de la riboflavina, más conocida como vitamina B2. Ahora, ambas estructuras son bien distintas, pero tienen en común el núcleo central, que es de este tipo. La única diferencia entre uno y otro está en este nivel del radical, ¿ok? Los radicales son distintos para uno y otro. Y ahora, este esquema que yo les he dibujado sería como una forma oxidada de estos grupos prostéticos, porque cuando se reduce trabaja con dos electrones, uno a este nivel y uno a este nivel. Entonces, a la izquierda nosotros tendríamos un FMN o FAD oxidados, y acá a la derecha sería su forma de FMN reducido o FAD reducido. La reacción completa sería de esta manera, ¿no? Una molécula reducida se oxida uniéndose o trabajando, reaccionando con estos grupos prostéticos a esta forma. De esta manera, los dos electrones que estaban inicialmente acá, ahora se encuentran en la enzima que tiene estos grupos prostéticos, específicamente en los grupos prostéticos. Y esta reacción es obviamente ida y vuelta, reversible. Entonces, vamos a mencionar el ejemplo de dos enzimas que están trabajando justamente con estos grupos prostéticos. Tenemos a la L-aminoácido oxidasa. Justamente ya sabemos qué significa oxidasa, ¿no? Que interviene en el riñón en las reacciones de desaminación. Es decir, el proceso mediante el cual los aminoácidos se degradan hacia nitrógeno y esqueletos de carbono. Más de esto en metabolismo de proteínas. Y el otro en la xantina oxidasa, es otra enzima. La xantina oxidasa es muy importante en el metabolismo de las purinas hacia ácido úrico. Lo vamos a ver como objetivo terapéutico en la gota, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien, nos olvidamos por un momento del oxígeno y pasamos ahora a las deshidrogenasas. Las deshidrogenasas, como les digo, median enzimas que transportan electrones de una molécula a la otra, con reacciones más o menos de este tipo, ¿no? Tenemos una molécula que está reducida y por medio de un portador o haciendo uso de un intermediario, transporta los electrones. La molécula A se oxida, mientras que el portador se reduce. Y luego, el portador reducido tiene que volver a oxidarse, reduciendo a la molécula B. Estas enzimas pueden ir en ida y vuelta. Y las deshidrogenasas entonces actuarían tanto a este nivel como a este nivel. Sí, este tipo de reacciones lo vimos también, por ejemplo, en lo que es el capítulo 11 de ATP, cómo se acoplan reacciones, ¿no? ¿Y para qué nos sirve este tipo de acoplamiento? Para poder controlar el flujo, porque mientras el portador no esté oxidado, este circuito está detenido, ¿cierto? Sí, más o menos, es muy importante para el tipo de reacciones en la respiración, por ejemplo. Ahora, las enzimas deshidrogenasas trabajan con otro tipo de grupo prostético, que es muy, muy importante. ¿Okay? Recalco, este grupo es bastante importante y es el NAD, que si tiene un P puede ser o se denomina NAD-fosfato. ¿Qué significa el NAD? El NAD es una molécula llamada nicotinamida adenin dinucleótido, que si está con el P viene de fosfato. Ahora vamos a graficar acá superficialmente nada más a lo que es el NAD, que sería más o menos de esta manera, la molécula del NAD, ¿ok? Ahora, algunos datos importantes sobre esto. También la estructura la vamos a estudiar al detalle en el capítulo de vitaminas, porque esta estructura también deriva de una vitamina, que es la vitamina B3, niacina. Además, esta estructura siempre tiene acá una carga positiva a la altura de este nitrógeno. Y por último, si ustedes reemplazan este hidroxilo hacia o por un grupo fosfato,
este NAD se acaba de convertir en un NADP, ¿ok? Si es que está el hidroxilo, solamente es un NAD con su carga positiva. Pero si en vez del hidroxilo tenemos al grupo fosfato, es un NAD fosfato con carga positiva, ¿ok? Ahora, entonces, igual que con las flavinas, esta de acá sería la forma oxidada. Y también esta molécula trabaja con dos electrones cuando se reduce. Al reducir este primero, la carga positiva se va y un electrón se une a este nivel y el otro protón está libre. Ok, entonces, la forma reducida de un NAD es de esta manera, un NADH con su protón libre. Y la forma reducida del NAD fosfato es similar, un NADPH con su protón libre. De esta manera la reacción completa sería así, ¿no? Una molécula reducida, al oxidarse, genera este tipo de reacción, donde los dos electrones que están trabajando acá se han movido para este lado. Esa es la reacción que media el NAD y NADP. ¿Y por qué es una molécula muy importante? Primero, ambas tienen mucho que ver, muchísimo que ver con las vías del metabolismo, pero no son iguales, ¿ok? No cumplen las mismas funciones. El NAD, por su parte, se reduce hacia NAD en forma reducida por medio de las rutas del metabolismo. Ahora que les quede bien en claro esto, cada vez que veamos una ruta del metabolismo hay que prestar atención a en qué paso se está reduciendo el NAD. El NAD se reduce en el metabolismo. ¿Y por qué se reduce el NAD? Para esto. El ejemplo que les estábamos poniendo acá superficialmente. Cuando el NAD está en estado reducido, los electrones que está cargando los va a usar para transportarlos a la cadena transportadora de electrones. Entonces, ¿cómo es que este NAD reducido vuelve a oxidarse? Por medio de la cadena transportadora de electrones. Y como hemos visto, esto sirve para sintetizar por medio después de la fosforilación oxidativa ATP. Es de esta manera como tu metabolismo se relaciona con la producción de energía. Esa es la importancia del NAD. Y mientras tanto, el NADP sirve para vías biosintéticas. Lo vamos a ver sobre todo en 3 rutas del metabolismo. Primero, en la lipogénesis. La lipogénesis es el proceso mediante el cual una molécula de 2 carbonos como la acetilcoenzima A se usa para sintetizar ácidos grasos de cadena libre. Ahí vamos a ver la intervención del NAD fosfato. También en la síntesis de compuestos esteroides, como las hormonas esteroideas, etc. También en la vía de la pentosa fosfato. Ok, entonces tienen funciones distintas, ¿sí? Y cuando lleguemos a estas vías les voy a recalcar la función de cada uno de ellos y su importancia. Obviamente esta no es la única forma de obtener energía, ¿no? Hay algunas otras opciones también, así que todo lo vamos a detallar, pero quédense con el concepto general. Finalmente, ya para culminar esta parte 1, también existen deshidrogenasas, pero que están asociadas o que trabajan con la flavina, o sea, con los grupos FAD y FMN. Ahora, estas enzimas en particular, las que voy a mencionar acá, están casi todas implicadas en la cadena transportadora de electrones. Por ejemplo, tenemos una enzima llamada NAD reducido deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, acilcoenzima A deshidrogenasa, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Estas de acá las vamos a mencionar en cadena transportadores y su intervención en lo que es el complejo 2, por ejemplo. Bueno, lo vamos a desarrollar ahí. Y también tenemos a una flavoproteína llamada flavoproteína de transferencia de electrones. Ok, entonces también todas estas son deshidrogenasas, pero que trabajan con grupo prostético flavina y pertenecen sobre todo a la cadena transportadora de electrones. Por último, también tenemos, como les dije, citocromos deshidrogenasas. Citocromos que son hemoproteínas, pero que a diferencia de la citocromo oxidasa, acá tienen naturaleza deshidrogenasa, o sea, transportan electrones. Tenemos citocromos como el citocromo C, C1, V, V sub L, V sub H, etc. Los citocromos como tal son enzimas que trabajan al tener de grupo prostético al M, trabajan con hierro en estado férrico y ferroso dependiendo de su unión a electrones. Y vamos a ver pues que están sobre todo en la cadena transportadora de electrones y se encargan, por ejemplo, de movilizar electrones, ¿no?
Vamos a ver esto de cómo el complejo 1, si pasa el citocromo C, la ubiquinona, etcétera, etcétera. No lo vamos a mencionar, solamente para que tengan conocimiento de que existen estas enzimas. Lo que nos queda ahora para la siguiente parte es desarrollar las hidroperoxidasas. Vamos a mencionar acá una enfermedad hemolítica, las oxigenasas, donde vamos a poder desarrollar al detalle el citocromo P450. Espero que les haya gustado y estén atentos a la siguiente parte para continuar con el capítulo de oxidación biológica. Hasta luego.